¿Qué tal? ¿Cómo están? Tenemos otro programa de aquí y de allá, temas para conversar. Ahora con el tema comunicación y manipulación. El objetivo de la educación es formar mentes capaces de ejercer la crítica, que puedan comprobar por sí mismas lo que se les presenta y no aceptarlo sin más. Jean Piaget. No somos responsables de lo que hacemos, sino también de lo que no hacemos, de lo que no defendemos y lo que callamos. Se lo digo respetuosamente a mis compañeros profesores que hacen el favor de vernos en estos pequeños espacios informativos. Había una pequeña narración de Alberto Merani, un pedagogo argentino, que nos platicaba en algunos de sus libros que cuando él era supervisor de alguna escuela allá en Argentina, le sorprendía la falta de pensamiento crítico y reflexivo de los profesores o de algunos de los profesores. Cuando en las escuelas rurales hacían parar hacia el interior de las aulas que tenían piso de tierra, techos de lámina, de cartón, mesabancos de maderas, piedra, botes. Cualquier semejanza con la realidad mexicana o latinoamericana sería mera coincidencia. Y el profesor pedía al niño que tomara su libro y empezara a leer. El profesor le indicaba la página y le sorprendió que alguna vez el niño empezó a leer: la Argentina es uno de los países más ricos del continente americano. Producimos tantas toneladas de oro, producimos tantas toneladas de plata. Los alimentos que producimos se exportan hacia el mundo. Las fronteras y las costas son las más ricas y maravillosas. Y mientras yo escuchaba que el niño leía aquello que no correspondía al contexto en que él estaba viviendo, inclusive un niño que por lo frío del clima en esos momentos tenía su mucosidad, las manos sucias y lastimadas, el estomaguito inflado por lo poco que comía, y cómo el profesor le hacía leer eso que no correspondía a la realidad. Faltaba una visión crítica para enseñar lo que sucede en el contexto y en el mundo cotidiano. Veamos lo que sucedió en estos días. Era el secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto. Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas, y según mi entonces secretaria particular, que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario: dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije: dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. Le llamé a mi secretaria particular y coordinadora de ponencia, firmé 2 ejemplares del proyecto y les dije que los guardaran bajo llave, y que si a las 8:30 de la mañana yo no estaba en la corte, lo sacaran a la prensa y lo bajaran a la Secretaría de Acuerdos. Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la corte. Hoy, de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad moral para decirlo. Ya contaron los papás y las mamás que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento, donde había un hospital esperándolos para poderlos curar, porque no querían que se hiciera grande el escándalo. Hay mayorías vergonzosas y hay minorías que honran. Hay votaciones que se pierden,
pero hay debates que se ganan. Y lo importante es tratar de estar siempre del lado correcto de la historia. Qué lamentable, qué triste situación. Ojalá no perdamos la capacidad de indignación. A nivel nacional, pudieras llamar que fue una omisión en la guardería ABC. Es una de las problemáticas de las que no podríamos claudicar, cuando menos en esa capacidad que como ser humanos tenemos, y cuando menos mostrar nuestra capacidad de indignación. Platicaba yo a mis alumnos profesores y les comentaba cómo los medios nos arrastran a veces a protestar porque a X artista le salió mal una operación y salíamos a protestar. Como tal equipo de fútbol o la selección mexicana perdió y salíamos a protestar. Como tal situación le sucedió a cierto periodista y ahora hay que protegerlo y salimos a protestar. Pero no protestamos en situaciones como estas. No hubo solidaridad con los padres de familia de la guardería ABC. No hubo solidaridad con los 43, con los muertos de Salvaca, con los de Acteal. Tantos problemas que han existido por omisión o corrupción, y así se ha quedado dormida nuestra capacidad. Según los diputados del PAN y del PRD, había temas más importantes que no debían distraer su profesionalismo. Y veamos cómo se subsumió esto. Con su venia, Presidenta, adelante. El dictamen que la Comisión de Cultura pone a consideración del Pleno tiene como objetivo la incorporación de los conceptos de autoridad educativa, libro electrónico, formato y plataforma digital, armonizando en la Ley de Fomento a la Lectura la obligación para que en los planes y programas de estudio se fomente la lectura y el uso de libros, materiales diversos, dispositivos digitales establecidas en la Ley General de Educación. Este dictamen, que desde la mañana se acordó ir a favor, porque todo mundo estábamos de acuerdo que se fomente la lectura y se fomente el uso de las diversas plataformas digitales, no compete con lo que acaba de suceder en tribuna. Definitivamente no estamos de acuerdo, y habiendo acordado en la mañana con el presidente de la comisión ir a favor del dictamen del fomento a la lectura, nos encontramos con que en la presentación de esta iniciativa y de este dictamen definitivamente hacen un proselitismo que no debe de existir en este momento de veda electoral y no es lo que compete al dictamen. Estamos extremadamente molestos las personas que nos dedicamos a la cultura y al fomento de que esto se siga realizando, a que vengan aquí a hablarnos de una historicidad que no nos compete en un dictamen. Este dictamen se tiene que respetar y el dictamen que va es el fomento a la lectura y el libro digital. ¿Qué tiene que ver la historia de otro partido en este dictamen? Por favor, respeten la tribuna, por favor, respeten la cultura, por favor, respeten este dictamen que es el fomento a la lectura. Por lo tanto, tenemos que pensar nuestro voto cuando íbamos a favor. ¿Qué necesidad tenemos de escuchar a este diputado malogrando el dictamen? ¿Es cuánto, señora presidenta? Ni nota tomé de quién era la diputada, pero hay asuntos tan importantes como el libro electrónico, el fomento a la lectura, que reclama nuestra atención en este momento, como para estar hablando de los asuntos del ministro Saldívar, como para estar hablando de los asuntos que interesan al país, como para estar hablando de la guerra de Ucrania que nos afecta mundialmente. Los profesores ya hacemos esto que van a poner ustedes en la ley. Tantos años de experiencia en la Universidad Pedagógica Nacional y en la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino formando profesores. No necesitamos de esa ley. Los profesores fomentan la lectura. Los profesores se van actualizando día con día, no solamente para utilizar el libro impreso, sino diversas fuentes de información y plataformas educativas. Pero bueno, veamos este otro señor Triano. El dictamen que estamos votando en este momento
tiene que ver con incluir términos como plataformas digitales, como libros electrónicos, con el cambio de nombre de diversas autoridades en la legislación vigente. Ese es el tema de fondo al que venimos aquí. Si alguien viene aquí y habla de cualquier otra situación que no tenga que ver con eso, sea política, sea económica, de cualquier índole, es una persona, una de dos, o que desconoce el motivo por el cual viene a trabajar, o por lo menos a cobrar aquí 2 veces a la semana, o que tiene un enorme dolo al momento de hablar. No hay más. Y pues yo creo que este país lo que reclama es legisladores profesionales, legisladores que sepan cuál es el marco normativo del lugar en el que trabajan, o por lo menos del lugar en el que vienen a cobrar. Más profesionalismo, señor diputado, y menos demagogia. Es más importante dictaminar una ley de fomento a la lectura que analizar lo que sucede en la vida cotidiana. Esto se lo recomendamos permanentemente a los profesores. Hay que estudiar lo que sucede en la vida cotidiana, en el contexto de los niños y los jóvenes, para que fomenten el pensamiento crítico de lo que sucede en la sociedad y luchen por transformar su misma realidad. Es decir, hay que estudiar los problemas que nos afectan, desde el ámbito de la asignatura que se trate. Si es de español, desde el ámbito del español. Si es de matemáticas, desde el ámbito de las matemáticas. Qué falta de sensibilidad. Se pierde la visión crítica, y no para empantanarnos en esos temas o en esas discusiones banales, sino para estudiar los verdaderos problemas que sumen al país cada día más. Para no olvidar el daño causado a la sociedad y para apoyar auténticamente a las personas que reclaman justicia. Pasar de un estado de concienciación ingenua a un estado de conciencia crítica. Tal y como lo mencionó en algunos de sus libros Paulo Freire. Paulo Freire también tenía una conciencia muy crítica y nos recomendaba a los profesores latinoamericanos: cambien la visión de lo que enseñan ahora y que es aplicable en la actualidad. Decía: ustedes le enseñan al niño con lecciones tales como ma, me, mi, mo, mu. Mi mamá me mima. Y lo hacemos repetir muchas páginas de mi mamá me mima. Pero lo cierto es que hay muchos niños que en sus casas sus mamás no los miman. Al contrario, se los surten. Decían: ustedes enseñan el pa, pe, pi, po, pu. Y enseñan la perica pica la pera. La perica pica la pera. Se cambien en la lectura. Ahora pónganle la patria pide prestado, y que el niño haga sus páginas y páginas y páginas. La patria pide prestado, la patria pide prestado. Cuando el niño le caiga el 20 va a decir: oiga, profesor, ¿y por qué la patria pide prestado? Se puede enseñar a pensar desde cualquier ángulo, con cualquier materia. Veamos la respuesta de una diputada de Morena. Para ser cuidadosos, porque les preocupa a los señores que son muy pulcros en el proceso legislativo, pero cuando abren su corazón está podrido por dentro. Está podrido por dentro porque les duele, y eso yo quiero solicitar, porque el tema tiene, y yo quiero decirles, en el 2006, recuerdo algunos compañeros de la extrema derecha, cuando estaban en temas de procedimiento por un tema de fecal, de Felipe Calderón, quisieron irse por argucias legales. Y el tema, sí, el tema que me ocupa, diputada, vicepresidenta y compañeros de este pleno, es pedir que se formule una comisión de investigación por lo declarado por el presidente de la Corte. No es menor el daño que ustedes le han hecho a la nación.
Ustedes tienen una mente perversa. Sí, urge que se analicen varios problemas que dejaron pendientes en el basurero de la historia los anteriores funcionarios de la presidencia de la República y también a nivel estatal. Qué tristeza, qué problemas estamos enfrentando y seguimos enfrentando y hemos dejado solos a nuestros compañeros de la sociedad. La comunicación y los comunicadores. Fíjense, profesores, los medios de comunicación son negocios que tienen un producto. Ese producto se llama mensaje. Para el análisis del mensaje y la aplicación del pensamiento crítico es preciso preguntarnos, según el materialismo histórico dialéctico, lo siguiente: cuando escuchen a alguno de los comunicadores, porque no son periodistas, son lectores de noticias, hay que preguntarse quién es la fuente, qué propone. ¿Se imaginan? Si ustedes dicen, estoy escuchando una noticia y la fuente es un señor que se viste de payaso, y luego dice, es que no lo dije yo, que me apellido Trujillo, lo dijo el payaso ese. ¿Qué seriedad puede tener? Luego, segundo, hay que ver qué es lo que propone. Tercero, ¿qué consecuencia social traería el que se aplique lo que propone? ¿Qué clase social resultaría beneficiada? ¿La mayoría del pueblo? ¿La clase dirigente? ¿La élite del poder? ¿Y qué clase social resultaría dañada? Recordemos lo que nos han vendido durante muchos años, la reforma educativa en beneficio del pueblo. Muchos profesores resultamos perjudicados. Muchas personas de la sociedad resultaron perjudicadas. Es que queremos energías limpias. Desaparecieron el SME. ¿Qué clase resultó beneficiada y cuál resultó perjudicada? Recomendaciones. Vamos a dejar de tomar el mensaje como mercancía. Dejemos que hablen, pero no consumamos como si fuera cualquier comida chatarra. No hay que olvidar que los medios de comunicación están en manos de la clase dominante, están siendo un medio de control. No sirven, ya no ayudan a la sociedad. Se están quitando la máscara cuando debieran estar promoviendo las campañas en beneficio de la sociedad, la campaña de vacunación, los programas sociales, lo que nos genera valores, pues que nos genera valor agregado. Hay que descubrir y echar por tierra la manipulación que usan esos medios para sus fines económicos. ¿Qué es lo que les interesa? Regresar al poder para seguirse beneficiando. Hay que tener cuidado de estos señores, de lo que dicen. Esos son la fuente. Veamos qué dice Jorge Bergoglio, mejor conocido como el Papa Francisco, en esta pequeña entrevista. Ustedes tienen la posibilidad de caer en 4 pecados, o 4 cosas, actitudes malas, por no hablar en lenguaje teológico, ¿no? 4 actitudes que los amenazan continuamente y de las cuales tienen que defenderse. Primero, la desinformación. O sea, doy la noticia, pero doy la mitad nomás, ¿no? La otra mitad no la doy. Entonces, eso va contra el derecho que tiene uno que recibe noticias de estar informado. Le informan la mitad, le informan mal. Esa es una de las desviaciones que ustedes tienen que cuidarse de no caer en ella. La segunda es la calumnia, ¿no? Hay nomás calumniar gente. Y hay medios de comunicación que calumnian sin ningún problema. No, pero ¿de dónde sacó eso usted? Ah, lo vi en la televisión o lo leí en el diario. Pero eso no es, lo dice el diario. Entonces, claro, el medio de comunicación tiene tanto poder frente a las masas, a la gente, que puede calumniar impunemente. Además, ¿quién le va a hacer juicio? Nadie. Uno se atreve, pero... Tercero, la difamación, que es más sutil todavía. Porque toda persona tiene derecho a la reputación. Y si vos hace 20 años pegaste un refalón en la vida, hiciste una macana, pagaste la cuenta, pagaste la pena, sos
sos ahora una persona libre y sin mancha. Entonces no te pueden sacar por los medios de comunicación una historia que está superada y bien pagada ya, y bien resarcida. La difamación, o sea, te traen una mancha de antes y te la tiran ahora, ¿no? Y cuarto, uso la palabra técnica. Es un poquito arriesgado decirlo, pero es verdad, ¿no? La coprofilia, ¿no? Sí, el amor a la cosa sucia, ¿no? El amor literalmente, amor a la caca, ¿no? Amor a la cosa sucia. Amor a los escándalos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es sucio. Y hay medios que viven de publicitar escándalos, sean o no verdaderos, o sean la mitad verdaderos o no, pero viven de eso, ¿no? Mi antecesor en Buenos Aires, el cardenal Corrachino, decía, mira, yo ese diario no lo puedo leer, porque haces así, chorrea sangre, ¿no? O sea, todo lo que sea escándalo. Papa Francisco, para no ver la televisión, ha hecho usted un análisis de la televisión actual bastante importante. Bueno, yo creo que superando esos 4 límites, la comunicación sería algo maravilloso. Un comunicador que esté siempre examinando de no caer en esos 4 defectos es un flor de comunicador. ¿Qué va a pasar, señores? ¿A él también le van a decir el Papa Cacas? Porque les ha dicho su verdad. Actitudes que amenazan a la comunicación, según el Papa Francisco. La desinformación, parcialidad en la noticia, la calumnia, y los demás repetimos lo que dicen los lectores de noticias. Ya no tenemos argumentos, repetimos lo que dicen los que salen leyendo las noticias y poniendo su comentario personal. La difamación. Hay personas que se han arrepentido de lo que eran en el pasado, como dice el Papa, y ahora se subliman y dan de más, pero no los perdonamos. Ahí parece que está Bartlett, siempre es uno de los ejemplos, y ahí está Bartlett, pero lleva varios años preocupándose por el país. Y la coprofilia, amor a la cosa sucia, y generalmente es lo que estamos consumiendo en los medios que nos apoyan. Para que la sociedad se informe de los programas positivos de la sociedad, hace falta dejar de consumir eso. El pensamiento crítico hay que manejarlo para que procese información, para que nos incentive a construir nuestro propio conocimiento de forma profunda y significativa, que incluya las diversas reformas educativas que se han desarrollado en México, pero que se le desea y a la vez se le teme. Puede ayudar a verdaderas transformaciones. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.